Cordial saludo, espero que estén muy bien. Hoy empieza la última unidad de este semestre del curso de Pensamiento Crítico y Nuevas Tecnologías. La idea es analizar las redes sociales como nuevas tecnologías y cómo estas redes se han convertido en un escenario para hacer política, para construir imaginarios colectivos a partir de las emociones, muy pocas veces de la razón. Y por eso en esta última unidad vamos a analizar los 30 influencers que más tienen seguidores en Colombia y que han sido importantes en procesos electorales. Cuéntame, compañero. El tema de los videos que estábamos viendo, en sí, como que es lo que se está peleando de la expropiación, que le están quitando a los ricos, pero le están diciendo a los pobres que sean los que les van a quitar. Pues porque, por ejemplo, nosotros, mi familia en particular, tenemos dos hijas, y yo, pues como nunca me metí en ese tema, no tengo pues idea como de qué es lo que está pasando. Pero entonces cuando él dice como improductivas es tierra que no se trabaja. Es tierra fértil que está en manos de terratenientes que tienen miles de hectáreas. Pues nosotros tenemos hectáreas, pero echamos vaquitas. Lo que yo tengo entendido que negocios como vacas y caballos. No sé si eso tiene que ver, si se está produciendo ahí o qué. Hay una discusión por el artículo 33 del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro, en donde no se menciona la palabra expropiación, sino que se menciona el catastro multipropósito, que sirve para que se sepa quién es el dueño de la tierra, cuánta tierra fértil tiene, cómo la obtuvo. Y lo que hicimos en esta primera parte fue empezar a hablar de dos influencers, uno que dice que Petro va a expropiar, que es J. Hernández, y otro que dice que Petro no va a expropiar, que es Levi Rincón. Juanse, ¿tú qué piensas? Pues, o sea, papá, Sí. ahí se están notando mentiras. Por ejemplo, lo que hizo Capén Hernández, Sí. que Petro va a expropiar, no Sí. se menciona nada en el artículo 33 de expropiar, como tú decías. Exacto, ni siquiera se habla de extinción de dominio, que la extinción de dominio es cuando un actor armado ilegal, que puede ser un narcotraficante, un paramilitar, un guerrillero, un delincuente común, tienen unos bienes que consiguió con dinero sucio, entre comillas, y el Estado se queda con esos bienes. Eso se llama extinción de dominio. En ese artículo se habla de favorecer unas comunidades que históricamente han sido desplazadas, comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas, pobres, y que para poder reivindicar estas comunidades que han perdido sus tierras se va a hacer un catastro multipropósito que tiene como fin hacer una organización, un análisis de quiénes son los dueños de la tierra en Colombia, cómo la obtuvieron y si estos tienen tierra fértil que se la vendan al gobierno de Petro, para que el gobierno de Petro se la alquile a los campesinos que siembren allí comida. Y ya se había pactado con José Félix Laforí, el esposo de María Fernanda Cabal, que es el presidente de Fedegan, que la idea es lograr que el gobierno de Petro compre 3 millones de hectáreas. Hasta la fecha solo ha comprado 17.000 hectáreas, que tampoco es una cifra despreciable, y eso se llama la reforma agraria. Entonces, el primer video que estuvimos analizando es del senador, que a la vez es influencer, J. Hernández, y él dice que no van a permitir que Colombia se vuelva Venezuela, que Petro se convierta en Chávez y en Maduro, que Petro expropie, que porque el artículo 33 del Plan Nacional de Desarrollo apunta a una expropiación express, una expropiación que da 20 días para que la gente venda o venda. Y ahorita cuando estamos viendo a Levi Rincón,
le estaba mostrando a Juan Sebastián el plan de desarrollo y el artículo 33. En ninguna parte aparece ni despojo, ni expropiación, ni extinción de dominio, porque el Estado, según las leyes vigentes, representado en el gobierno de turno, tiene ciertas facultades para expropiar. De hecho, el mismo gobierno de Álvaro Uribe sacó un decreto en el año 2007 que permite expropiar, bajo la figura de que en Colombia hay dos tipos de expropiación legal. La expropiación que tiene que ver con temas netamente administrativos, que era lo que Levi Rincón decía, cuando un predio o un terreno tiene intereses para el Estado y que afectan los intereses del Estado y que esos intereses están siendo aprovechados por particulares. Y ahí entra el tema de las tierras fértiles, que las tierras fértiles le interesan al Estado, porque el Estado tiene como tarea no solamente tratar de reducir la inequidad, sino que tiene que tratar de que haya más alimentos o que los alimentos no sean tan costosos y por ende no haya escasez de alimentos. Y lo que se busca con Fedegan es comprar a un precio justo esos terrenos que se puedan cultivar. Pero lo que también está haciendo el gobierno como representante del Estado es indagar de dónde salieron los predios. Para eso es el catastro multipropósito. Entonces, algunos terratenientes tienen miedo porque obtuvieron esas tierras gracias a una expropiación precisamente, o sea, gracias, por ejemplo, al paramilitarismo. No faltará el que las obtuvo gracias a las guerrillas también, que las guerrillas también han expropiado, o bandas criminales. Entonces, lo que tienen ellos es miedo, porque el gobierno se puede dar cuenta a través de ese catastro multipropósito, que ese sí está en el artículo 33 del Plan Nacional de Desarrollo, que esas tierras fueron obtenidas por desplazamiento forzado. Hay que tener en cuenta que en Colombia han sido desplazadas más de 200.000 familias. Entonces, esas familias dejaron unas tierras y hubo gente que se adueñó de esas tierras y gente que tenía que ver con grupos armados ilegales o a veces con grupos armados legales, y por eso tienen miedo a esa reforma agraria. Entonces, la forma de expulsar ese miedo es decir que Petro va a expropiar, y ahí es donde es importante darle a esto una lectura crítica, porque si bien es cierto, cada influencer tiene una línea política, una ideología, J.P. Hernández es antiuribista, pero también es antipetro. Y de cierta manera, él está diciendo cosas que no están escritas. Él se está imaginando que Petro va a empezar a expropiar como lo hizo Chávez en Venezuela, que eso también fue una expropiación. En Venezuela sí fue a la brava. No fue con un acuerdo con una entidad como Fedegan. Entonces, está diciendo JP que no van a permitir la aprobación de ese artículo del Plan Nacional de Desarrollo. Y la otra cara de la moneda la encontramos con Levi Rincón, que él le dedica 18 minutos al tema y allí hace un resumen de lo que ha sido el fracaso de las reformas agrarias en Colombia, de lo que ha sido el desplazamiento forzado. También habla de cómo le meten miedo a la gente pobre o a la gente de clase media que tiene 1, 2, 3 fincas. Entonces, le meten miedo a la gente de clase media, a la gente pobre le hacen creer que les van a quitar hasta las casas.
y a la gente de clase media alta, les hacen creer que les van a quitar 2, 3, 4 fincas que tengan. Pero en Colombia hay personajes como Álvaro Uribe Vélez que tienen miles de hectáreas en diferentes haciendas. Y sabemos que Uribe ha sido reseñado en ese libro que estudiamos la vez antepasada de los jinetes de la cocaína. Uribe ha sido reseñado como hijo de un narcotraficante que se hacía pasar por hacendado, Alberto Uribe Sierra. Entonces, hasta el mismo Uribe debe responder por esos predios que los obtuvo con su familia. Y su hermano fue el fundador de un grupo paramilitar llamado los 12 Apóstoles. Estamos hablando de Santiago Uribe Vélez. Y con el programa Agroingreso Robo Seguro, que también lo estudiamos hace como un mes, vimos que se robaron más de 70.000 millones de pesos de la época. Estamos hablando de hace más de 10 años, del año 2009, hace 14 años, que un dinero que era para apoyar a campesinos pobres desde el Ministerio de Agricultura de Andrés Felipe Arias, terminó en manos de los más ricos del país, entre ellos politiqueros, reinas de belleza y clanes. Y por eso tienen tanto miedo. Y por eso también quiero leerles un párrafo de un libro que nunca hemos estudiado aquí, pero que se lo recomiendo, del señor Martin Lystrom, que se llama Brainwash, el lavado de cerebros de las masas, trucos que usan las compañías para manipular nuestra mente y obligarnos a comprar. En este caso, la manipulación no es de compañías comerciales, entre comillas comerciales, sino de mafias politiqueras. Y no es obligarnos a comprar, pero sí es inducirnos a creer a través del miedo cosas que no son. Y el párrafo dice así: el miedo es una emoción interesante, compleja y no desagradable del todo. ¿Te acuerdas de la emoción tan agradable que sentiste cuando eras niño y viste tu primera película de terror? Bien fuera El proyecto de la bruja de Blair, El Resplandor o El Exorcista. Tu pulso probablemente se aceleró, con seguridad. Tu corazón latía en forma violenta en tu pecho, y es posible que te hayas encontrado conteniendo la respiración de manera involuntaria mientras esperabas que el asesino saltara entre las sombras. Te sentiste completamente aterrorizado y disfrutaste cada minuto de esa sensación. Pero las películas de terror y las tenebrosas leyendas urbanas no son las únicas en ofrecer esta deliciosa emoción. ¿Te has preguntado por qué Stephen King ha vendido más de 100 millones de ejemplares de sus libros en los últimos años? ¿O por qué en la lista de Publishers Weekly de los libros más vendidos en 2009, 13 de los 15 mayores ventas pertenecen a la categoría de suspenso? Tal como señaló sarcásticamente Walker, el popular blog de chismes sobre los medios de comunicación, a los lectores norteamericanos les encanta sentir miedo de todo, desde masones a abogados, asesinos a extranjeros, juristas a piratas e incluso de los canadienses, sus vecinos del norte. ¿Y qué crees que hay detrás de la enorme popularidad de programas de televisión de suspenso o terror como Bones o CSI, o incluso de La Semana del Tiburón de Discovery Channel? Una vez leí que las posibilidades de que un ser humano sea comido por un tiburón son menores que las de ser golpeado por un cojo que caiga de una palmera. Pero si reparas en la gran cantidad de películas y series de televisión que presentan ataques de tiburones, podrías pensar lo contrario. Este párrafo es muy interesante porque nos permite pensar tres cosas. Uno, nuestro sistema nervioso
es fácilmente manipulable. Y en este caso también hubo gente que votó por Gustavo Petro porque le tienen miedo al uribismo, ni siquiera porque creyeran mucho en las propuestas de Petro o en el plan de gobierno que luego se convirtió en plan de desarrollo de Petro, no. Hubo gente que votó por Petro porque le tenían miedo al uribismo, porque de pronto perdieron alguna vida o alguna amistad en el paro del 2021, porque de pronto fueron víctimas de algún robo del uribismo, o de pronto perdieron un ser querido en falsos positivos, o alguna masacre paramilitar en las épocas de Uribe gobernador, de Uribe presidente, y asocian a Uribe con paramilitarismo. Y del mismo modo, hubo gente que votó por Fico o por Rodolfo Hernández porque le tienen miedo a Petro, porque Petro fue guerrillero, porque creen que Petro se tomó el Palacio de Justicia cuando Petro no participó en esa operación, cuando Petro ni siquiera fue indultado. Que esta mañana publicaba yo en mi estado de WhatsApp que mucha gente cree que Petro fue indultado. Ustedes saben que hay dos conceptos muy interesantes que se asocian bastante con el derecho, que son el indulto y la amnistía, el perdón y el olvido. Y hay grupos al margen de la ley que hacen procesos de paz y son indultados o amnistiados de algún delito por el cual están siendo procesados. Pero al momento de hacer el proceso de paz entre el M-19 y el gobierno del liberal Virgilio Barco, Petro no tenía ningún proceso penal en su contra, porque Petro había sido capturado por porte ilegal de armas, ni siquiera por rebeldía, que es un delito político, sino por porte ilegal de armas. Habían metido a la cárcel a Petro, y cuando Petro sale de la cárcel coincide con el tema de ese proceso de negociación que había empezado con Belisario, pero que por el tema del incumplimiento de Belisario y del Palacio de Justicia, por ese tema se había dañado. Entonces, al momento de empezar en 1989 el proceso de paz con el M-19, Petro no tenía ninguna investigación en contra, porque hay delitos que no pesan tanto cuando hay un proceso de paz, porque ustedes saben que en el Código Penal colombiano hay 4 delitos políticos, que son la rebelión, la asonada, la sedición y la seducción. Esos 4 delitos, cuando hablamos de un grupo ilegal armado que entrega las armas, esos delitos, como no son considerados de lesa humanidad, entonces por eso mismo no tienen esa carga semántica de buscar una condena para alguien, porque claramente no es lo mismo alzarse en armas, o no es lo mismo invitar a alguien a que se alce en armas, a que, por ejemplo, cometer un genocidio, matar 100 personas, torturarlas, que sería un delito de lesa humanidad. Y también está el tema del delito conexo, que es cuando una persona se alza en armas y comete delito político, es decir, delito de rebelión, pero a su vez viola unas mujeres, o tortura unos enemigos, o masacra 20 personas que son civiles. Y ahí es cuando esos delitos conexos hacen que una persona no pueda zafarse tan fácilmente hacia un proceso de paz. Y ahí sí, esa persona necesita buscar la amnistía y el indulto, que entre otras cosas es complejo. Es complejo porque es difícil perdonar a una persona que, por ejemplo, secuestró a ojos de la legalidad, porque si lo miramos
desde la mera práctica, pues el Estado también secuestra en una dictadura, porque hay presos políticos, hay detenciones arbitrarias, hay dictaduras que no le llevan un debido proceso a las personas. Y por eso, hoy más que nunca, es importante analizar cómo nos han manipulado desde el miedo y cómo el miedo vende. Porque de cierta manera, la politiquería tiene que ver con que hay un grupo que está en el poder que quiere demostrar que era mejor que el grupo anterior. Por ejemplo, Pastrana dejó el país en una etapa de mucho miedo y eso le dejó el escenario servido a Álvaro Uribe para que ganara la presidencia. El miedo a las FARC también se aumentó en el gobierno de Uribe y eso hizo que, a pesar de la trampa de la GIS política que también la estudiamos aquí, Uribe haya podido reelegirse. Luego crearon mucho miedo con Antanas Mockus en el 2010, porque Antanas Mockus había mostrado sus nalgas, Antanas Mockus se había casado en un circo, había dicho que él era escéptico por su formación matemática y filosófica, entonces lo vendieron como un ateo y como alguien que se bajaba los pantalones y empezaron a vender miedo con Antanas Mockus como si fuera a acabar con el país. Y por eso Juan Manuel Santos gana la presidencia siendo uribista en el 2010. Y después, en el 2014, cuando ya Santos había iniciado el proceso de paz con las FARC, ganó el miedo a Zuluaga, porque era el miedo contra Santos del uribismo y el miedo contra Zuluaga por el tema del antiuribismo. Y Zuluaga es un personaje que se ve muy antipático. Usted ve a Iván Duque y tiene cara como de bobo. Y Uribe tiene cara de culebrero, de malicioso. En cambio, ese señor Zuluaga era antipático hasta para algunos uribistas. Y el señor ganó en primera vuelta, pero con muy pocos votos de diferencia sobre Santos. Y ya con el tema del voto en contra, Santos en la segunda ronda le dio la vuelta y ganó la presidencia y pudo reelegirse. Y hace 5 años el miedo contra Petro era impresionante, tanto así que alguien tan inepto como Iván Duque pudo ganar, como decía Claudia López, alguien que ni siquiera había administrado una tienda, alguien que nadie conocía, solo ganó porque pesó más el miedo a Petro que el miedo a Uribe representado en este títere. Y otra cosa, que Petro no tenía todavía el pacto histórico. Los influencers que ahora tienen tantos seguidores apenas están empezando a crear contenido. De hecho es en el 2018 cuando esos influencers empiezan a volverse famosos. Entonces eso hizo que Duque ganara. Pero si una cosa de pronto no hubiera pasado la otra, porque pues ese gobierno que hizo este señor pues dio muchas razones para que en este año pasado los unieran a ellos, porque ya muchos pensaban, venimos de esto, ese señor que nadie conocía, o otro señor también todo raro ahí, contra este otro que sí ya tenía pues como la esperanza de ganar. Entonces pues aunque los intereses también tenían que ver, me parece como que si una cosa no hubiera pasado a la otra. Porque el otro nos dio mucho momento, nos dice, este señor es presidente en serio. Era un meme. Era un meme, entonces... O sea, es que Pastrana también es igual de idiota. Lo que pasa es que cuando Pastrana era presidente no existía tantas tecnologías de la comunicación, porque Pastrana también era un presidente meme. Entonces, yo creo que si hacemos un concurso entre los 61 presidentes, del más imbécil, lo disputan entre Pastrana y Duque. Y perfectamente cualquiera de los puede ser campeón. Y el que gane, gana con mérito. Y mira, hay 3 cositas para que pasemos a los otros 2 influencers. Mira, una, el paro del 2021 dañó mucho la imagen del uribismo y del gobierno de Duque. Súmale a que estos influencers, que hace 5 años nadie los conocía, ya el año pasado ya eran influencers que pasaban de 300.000, 500.000 suscriptores. Incluso Matarife ya estaba llegando al 1.000.000 de suscriptores. Matarife la vieron 60 millones de personas. Súmale el hecho de la budineada,
que se robaron 60.000 millones de pesos de la nada, los bonos Carrasquilla, y sumémosle también que Petro hizo unos pactos con algunos tradicionales, que partido de la U, conservador y liberal. O sea, Petro en el 2018 estaba solito. En cambio, para el 2022 ya Petro tenía cierta cuota de esos tradicionales, pero que no eran propiamente uribistas. O sea, Petro supo conquistar los votos de esos tradicionales que son de centro derecha, pero que no eran uribistas, como el partido de la U y sectores del conservador y el liberal. Entonces, por eso ve que Petro pudo ganar. Ay, Rodolfo Hernández y Fico, o sea, es que también le tocó competir con unos retrasados, porque, o sea, yo sé que la palabra retrasado suena feo, pero si hablamos cognitivamente, o sea, Fico tiene un retraso cognitivo bravo, y ese señor, aparte de que está muy viejo y que tenía un tema casi de imputación, también tiene un retraso horrible, que chistes machistas, fuera de eso, burlándose de símbolos católicos en un país tan católico como este. Ese señor Rodolfo Hernández, un competidor, o sea, a Petro le toca un competidor muy mediocre. Sí, es que yo me acuerdo que en mi caso muchos dijeron como, o sea, Petro, porque los otros están muy raros, muy imbéciles. Tampoco fue como por escogerlo como tal, sino porque la competencia estaba muy buena. O sea, todo se dio, porque para que un guerrillero para que un exguerrillero fuera presidente, todo se dio, y por eso vamos a analizar en el segundo bloque dos influencers, uno que está a favor de Petro y otro que está en contra. Vamos a analizar al famosísimo Miguel Polo Polo, que también es influencer congresista, y vamos a analizar a otro de los que tienen muchos seguidores, que es Wally Opina. Entonces vamos a mirar, vamos a irlo buscando.